Benicio Venati siempre tuvo el tipo de vida que muchos envidian, pero que pocos querrían cargar sobre los hombros. A sus 32 años, era el heredero de una de las últimas empresas familiares de la ciudad de Braganza Alta, una fábrica tradicional de muebles artesanales fundada por su abuelo. El apellido Venati significaba tradición, responsabilidad y peso. Desde niño, Benicio fue preparado para hacerse cargo del negocio, para continuar con el legado de su padre, Bento, un hombre rígido, orgulloso y enfermo, tanto del corazón como del orgullo. Pero había una grieta silenciosa en las paredes de esa historia. En los últimos 2 años, la empresa se hundía en una crisis sin precedentes. Deudas acumuladas, pérdida de clientes, competencia asiática feroz y, más que todo, la negativa de la familia a modernizarse. Benicio intentaba de todo, pero sabía que estaba luchando contra una tormenta con una cuchara agujereada. Y ahora, de repente, el matrimonio marcado para dentro de 3 meses con Beatriz, la mujer que más amaba en el mundo, empezaba a volverse parte de una ecuación imposible. Beatriz Bahía era lo opuesto a la élite de la que venía Benicio. Profesora de arte en una escuela pública, nació y creció en un barrio obrero, donde las sonrisas eran más sinceras que los cubiertos en los cajones. Tenía los ojos más tranquilos que él había conocido y una forma de amar que derribaba todas las murallas internas de aquel empresario en caída libre. Lo conoció en un taller de voluntariado social, al que Benicio había sido obligado a asistir por protocolo de imagen, y, entre témperas y niños gritando, el mundo se detuvo cuando Beatriz le ofreció un pincel sucio y una sonrisa limpia. El romance fue inmediato, intenso y en pocos meses, inevitable. Cuando Benicio le pidió matrimonio en el jardín de la escuela donde ella enseñaba, con flores robadas del cantero y lágrimas sinceras en los ojos, ella dijo que sí, aún sabiendo que la vida a su lado sería todo menos fácil, pero nada la preparó para lo que vendría. Durante los últimos 30 días, Benicio apenas lograba dormir. Pasaba noches en vela intentando renegociar préstamos, vendiendo parte de la maquinaria antigua, despidiendo empleados que conocía desde niño. Ocultaba todo a Beatriz, mintiéndole con sonrisas cansadas y abrazos demasiado largos. Pero Beatriz lo sentía. ¿Y cómo lo sentía? Su respiración había cambiado. El beso se volvió rápido. El celular pasaba más tiempo en el bolsillo que sobre la mesa. Un abismo crecía entre ellos, y Beatriz comenzó a imaginar lo peor. ¿Se estaba alejando? ¿Había otra mujer? O peor aún, tenía miedo del matrimonio. La ausencia de palabras es un veneno lento, y Benicio, sin saber cómo protegerla, cavaba su propia tumba emocional día tras día. Una noche, sentados en el viejo sofá del apartamento de ella, Beatriz apretó la mano de Benicio con más fuerza de lo habitual. Lo miró a los ojos con esa mirada que no exige respuestas, solo coraje, y le dijo: «Si es por dinero, amor, puedo vivir con menos. Lo único que no quiero es vivir sin ti». Pero Benicio solo sonrió, como quien agradece una rosa en un velorio, y desvió la mirada. No podía decirle la verdad, no todavía, no mientras su padre amenazaba con vender el último bien de la familia para salvar una empresa que ya estaba muriendo. Y no mientras la última esperanza, un inversor anónimo que había prometido ayudar, aún no respondía al correo final. Esa noche, Beatriz se durmió con la cabeza sobre el pecho de Benicio. Él, en cambio, no pegó un ojo. Se quedó mirando el techo, mientras el celular vibraba a su lado. Un mensaje sin nombre, solo un número desconocido, iluminó la pantalla. «¿Aceptas verme mañana? Tengo algo que puede cambiarlo todo. Ve». Benicio se congeló. Ve. Solo podía significar una cosa: Bianca, la mujer que había amado y perdido años atrás, la mujer que casi destruyó su vida, la mujer que, decían, había desaparecido del mundo tras una humillación pública. El pasado tiene una forma cruel de regresar cuando el presente ya está de rodillas. Y lo que él no sabía en ese momento es que Bianca no solo había regresado, había vuelto con millones en las manos y el corazón lleno de venganza. Bianca Bandeira siempre fue el tipo de mujer que dividía opiniones y multiplicaba silencios por donde pasaba. Alta, esbelta,
con el cabello oscuro como una promesa rota y una mirada que parecía conocer todos los atajos hacia el corazón humano. Bianca no pedía permiso. Ella irrumpía, no pedía perdón, dejaba huellas. Y quizá por eso mismo, Benicio se enamoró tan profundamente de ella, años atrás, durante la universidad. Bianca era la tormenta que él nunca supo si debía evitar o vivir hasta el final. Una mujer que sonreía con sarcasmo, lloraba con furia y amaba con una intensidad que consumía todo a su alrededor. Y eso fue exactamente lo que pasó. Cuando terminó con Benicio, no solo lo dejó, destruyó el suelo por donde habían caminado juntos. En esa época, nadie entendió bien el motivo. Decían que Bianca se descontroló, que se metió en deudas, que intentó involucrarse en los negocios de la familia Benati y fue rechazada por la madre de él, Benedita, quien jamás aceptó una nuera tan salvaje. Otros aseguraban que ella tramó un engaño, que usaba el amor como moneda de cambio, que traicionaba a Benicio con un empresario rival. Verdadero o no, el hecho es que la ruptura fue pública, dolorosa y definitiva. Ella desapareció. Nadie volvió a saber de ella, hasta ahora. Años después, el mensaje enigmático en el celular de Benicio no dejaba lugar a dudas. B solo podía ser Bianca, y quería verlo, a solas, mañana. Benicio llegó a la dirección indicada con el corazón hecho un puño. Era un hotel de lujo, recién inaugurado, en la zona más exclusiva de la ciudad. Recepcionistas con guantes blancos, silencio de mármol y olor a dinero en cada rincón. El ascensor lo llevó hasta el último piso, donde una suite presidencial lo esperaba con la puerta entreabierta y el pasado a punto de estallar. Bianca lo recibió de espaldas, de pie frente a una pared de vidrio con vista a la ciudad. Llevaba un vestido largo negro, el cabello recogido en un moño suave y una copa de vino tinto entre los dedos. Cuando se giró, sonrió con esa misma expresión de quien nunca pierde nada, solo detiene la victoria. Benicio se congeló. Era ella, pero diferente. Más elegante, más fría, más poderosa. Sin rodeos, fue al grano. Dijo que había desaparecido porque necesitaba empezar de nuevo, que invirtió en un negocio de apuestas virtuales en el extranjero, que tuvo suerte, mucha suerte, y que, 3 meses atrás, había ganado uno de los premios más grandes de la lotería europea, 120 millones de euros. Todo legal, todo a su nombre, totalmente intocable. En ese momento, era más rica que cualquier Benati en toda la historia. Y entonces vino el golpe, frío, silencioso, cruel. Quiero devolverte lo que perdiste, tu empresa, tu familia, tu paz. Solo hay una condición, elígeme otra vez, deja a Beatriz y vuelve conmigo. Benicio no respondió, no se movió, solo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Rió, una risa seca, nerviosa, incrédula. Bianca simplemente cruzó las piernas, imperturbable. Piénsalo bien, salvas la empresa, salvas a tu padre, evitas la quiebra, la vergüenza, la destrucción. Beatriz es fuerte, ella sobrevivirá, pero el legado de tu familia no. Y luego agregó, tú sabes que, en el fondo, nosotros nunca terminamos. La propuesta quedó flotando en el aire como veneno suspendido. Benicio salió de la suite sin decir una palabra. La cabeza le daba vueltas, el corazón en guerra. Beatriz lo esperaba en casa, sonriendo, soñando con flores, invitaciones de boda y una casa con porche. Pero ahora, Bianca, la mujer que había destrozado su alma, había vuelto, con la llave de la salvación financiera de su familia en las manos y la condición más cruel que un hombre enamorado podría recibir: abandonar el amor verdadero para salvar todo lo que fue construido antes de él. El sonido de la puerta de la suite cerrándose detrás de Benicio sonó como un disparo sordo en su conciencia. En el ascensor intentó respirar hondo, pero el aire parecía demasiado denso, demasiado pesado, demasiado cruel. Bianca no solo había vuelto, había regresado con una moneda de cambio que desgarraba la lógica y la ética, su amor por el futuro, a cambio de la salvación del pasado. En sus manos estaban los 20 millones de reales exactos que la empresa de la familia Benati necesitaba para mantenerse viva un año más. Un respiro, un milagro, una sentencia.
y, al mismo tiempo, un veneno. Porque ese dinero no era un regalo, era un intercambio, un contrato no escrito, un pacto emocional con la mujer que un día lo hizo sangrar y que ahora quería verlo arrodillado. Esa noche, Benicio no durmió. Sentado en el banco del balcón del apartamento que compartía con Beatriz, miraba el horizonte oscuro como quien espera que el cielo le dé una respuesta, pero el cielo no responde dilemas humanos. El cielo solo observa. Beatriz dormía adentro, sola en la cama donde solían hacer planes. En el celular, un nuevo mensaje de Bianca. La propuesta es real. El dinero está disponible. Solo tienes que decir sí y verme una vez más. Mañana, a solas. Junto al mensaje, una imagen. El extracto de una cuenta internacional con saldo de 20 millones de reales convertidos, listos para transferir de inmediato. Benicio sintió un nudo en el estómago. El nombre de la cuenta estaba grabado en letras doradas. Fondo de Reconstrucción Benati. Bianca no solo había planeado la propuesta, había diseñado cada detalle como una trampa elegante. La cuenta, el nombre, la transferencia lista, el momento exacto. Ella sabía que él no podría ignorarla. Conocía sus detonantes, su dolor, su debilidad. Sabía que él cargaba con una culpa silenciosa por el fracaso de la empresa, por el sufrimiento de su padre, por la enfermedad de su madre, por la quiebra inminente de 3 generaciones de historia. Sabía que Benicio era el tipo de hombre que moriría por salvar a los demás, pero ahora, salvar a los demás costaría lo único que aún era verdadero en su vida: Beatriz. A la mañana siguiente, el desayuno se sirvió con silencio y ojos bajos. Beatriz preparó panqueques, pero los dejó enfriar sobre la mesa. Benicio solo repetía: estoy cansado, mucho trabajo, voy a arreglar todo, como si esas frases fueran muros capaces de contener un huracán. Pero Beatriz lo sentía. La intuición de una mujer amada, y ahora, a punto de ser cambiada, es algo que ningún disfraz puede engañar. Ella lo miraba y sentía una distancia que no tenía nombre, pero sí aroma, el aroma del pasado regresando. Al salir de casa, Benicio fue directo al edificio que Bianca le había indicado, un bufete de abogados, lujoso, frío. En la recepción, una carpeta lo esperaba con una carta. La propuesta estaba detallada, fría, como una sentencia judicial. Bianca donaría 20 millones a la empresa Benati, sin exigencia legal de devolución, con la única condición moral de que Benicio terminara su relación actual y se comprometiera, pública y personalmente, a intentar reconstruir su relación con ella. No había cláusulas jurídicas, solo una promesa personal, solo una cruz en el papel, solo un sí que cambiaría todo. Él no firmó, no en ese momento. Salió del edificio aturdido, tomó el coche, condujo sin rumbo. Se detuvo frente a la escuela donde Beatriz daba clases. La vio sonriendo con los niños, pintando una cartulina con una niña de cabeza rapada. Sintió que el corazón se le rompía por dentro. ¿Cómo podía perderla? ¿Cómo podía traicionarla así? Pero, al mismo tiempo, ¿cómo le explicaría a su madre que perderían la casa familiar? ¿Cómo enterrar la empresa que su abuelo levantó con sus propias manos? ¿Cómo vivir con la culpa de ver a su padre, un hombre enfermo y orgulloso, derrumbarse ante una quiebra anunciada? Al volver a casa, Beatriz lo esperaba en la cocina. Lo miró a los ojos con ternura y miedo. Solo dijo: si tienes miedo, yo te ayudo, pero si es otra cosa, dímelo ahora. Benicio dudó, y el silencio respondió por él. Ella se quebró, se sentó en la silla, apoyó el rostro entre las manos. Me estás perdiendo, Benicio, y ni siquiera sé con quién. Él intentó abrazarla. Ella lo rechazó. Intentó explicarse. Ella no lo dejó. No me mientas. Házmelo doler, pero no me mientas. Y ahí, en el silencio entre una mentira y una omisión, empezó a nacer el final. La propuesta de Bianca ya no era una tentación, era una sombra, un monstruo con los ojos abiertos. Y él lo sabía. O mataba su amor para salvar el legado, o enterraba 3 generaciones por seguir de la mano con el presente. Beatriz siempre creyó que el amor verdadero no necesitaba explicaciones, solo debía sentirse. Pero en los últimos días, lo que ella venía sintiendo era un vacío punzante,
una distancia helada, una ausencia que no tocaba la puerta, pero se sentaba a su lado todas las noches. Benicio llegaba tarde, dormía menos, tocaba menos, miraba menos. Su cuerpo aún estaba allí, pero su alma parecía haberse ido con las palabras no dichas. Y eso, para Beatriz, era peor que cualquier traición física. Era como amar a alguien que ya murió, pero que todavía respira. Algo no estaba bien, muy mal. Y si él no se lo decía, ella lo descubriría. La mañana de ese martes, Beatriz notó una carpeta sobre el escritorio de Benicio. Él se estaba duchando. El ruido del agua ocultaba el sonido de sus pasos suaves. La carpeta no estaba cerrada. Ella dudó. El corazón le latía como un tambor de guerra. Y entonces la abrió. Dentro, encontró 3 hojas impresas con el membrete de un bufete de abogados de lujo. Sus ojos recorrieron las líneas, como si cada palabra fuera un cuchillo. Donación irrevocable. 20 millones de reales. Fondo de reconstrucción Benati. Condiciones. Término de la relación actual. Intento de reconciliación afectiva con la donante. Nombre. Bianca Bandeira. Beatriz no gritó, no lloró, solo sintió que el mundo giraba en silencio. Cerró la carpeta, volvió a la cocina, preparó el desayuno como si nada hubiera pasado. Cuando Benicio salió del baño, ella lo abrazó por detrás, en silencio. Aspiró el aroma de sus hombros, rozó su nuca y le susurró: «Hoy vas a decirme todo, incluso lo que no quieras». Benicio dudó, pero antes de que pudiera decir algo, Beatriz soltó sus brazos y se giró, con los ojos húmedos, pero firmes. Leí los papeles, vi su nombre. Sé que volvió. Solo no entiendo por qué no me lo contaste. Él se sentó, se derrumbó, las manos en la cabeza, el peso del mundo cayendo sobre un hombre que ya no sabía quién era. Solo quería protegerte, murmuró. Solo quería salvar a mi familia. Pero Beatriz no era el tipo de mujer que acepta ser protegida. Ella quería ser parte, quería luchar junto a él, ser compañera. Y ahora, la traición no era el dinero, era el silencio, era el secreto, era el hecho de que él consideró solo la posibilidad de dejarla. ¿Pensaste en aceptar?, preguntó ella, como si cada sílaba fuera una hoja de vidrio en su garganta. Él no respondió, y en ese momento, la ausencia de respuesta fue peor que cualquier confesión. Yo nunca pedí riqueza, Benicio. Nunca pedí estatus. Solo te pedí a ti, entero. Pero parece que eso no puedes darme. Lloró, no en voz alta, no teatralmente. Lloró como quien sabe que está perdiendo algo que no se puede recuperar. Benicio intentó explicarse. Dijo que estaba perdido, que no sabía qué hacer, que la amaba, pero que la responsabilidad con su familia era un peso que cargaba desde niño, que su padre estaba al borde del colapso, que su madre decía que él era el último Benati en pie y que Bianca había reaparecido en el peor momento, con la solución más cruel. Beatriz escuchó todo en silencio y entonces dijo: «Entonces elige, Benicio, no entre 2 mujeres, sino entre 2 tipos de vida, la que finges y la que sientes». Esa noche, Beatriz se fue de casa. Dijo que necesitaba pensar, dejó el anillo sobre la mesa y fue a dormir a casa de su hermana, Bárbara, sola, por primera vez en años, sin saber si volvería. Benicio se quedó sentado en la sala, mirando la puerta cerrada, con los ojos rojos, la boca seca y el alma desmoronándose. El amor de su vida se estaba yendo, y todo lo que él tenía para ofrecer era un dilema sin salida. Benicio siempre evitó recordar el pasado con Bianca. Para él, la memoria era una herida que solo cicatrizaba cuando se ignoraba. Pero ahora, con Beatriz alejada, la empresa al borde del colapso, y Bianca resurgida como un ave fénix millonaria, ya no podía evitar que los recuerdos volvieran, crudos, vivos, brutales. Y cuando volvían, no lo hacían como nostalgia, volvían como dolor. Se conocieron en la universidad, durante una conferencia sobre el mercado financiero. Bianca estaba en la última fila, cuestionando al ponente con una audacia afilada que lo encantó y lo asustó al mismo tiempo. Hablaba como quien sabía más que todos en la sala, y tal vez lo sabía. Estudiaba economía, pero su verdadero talento era leer personas.
Cuando Benicio se acercó a ella, lo derribó con una frase: tienes cara de quien nunca ha oído un no en su vida. Eso termina hoy. Él rió y ella sonrió. Fue el comienzo del fin. La relación entre ellos era intensa, incendiaria, incontrolable. Besos que parecían peleas. Peleas que terminaban en besos. Se desafiaban, se amaban y se herían en la misma medida. Bianca era celosa, pero no lo admitía. Benicio era inseguro, pero fingía ser firme. Ella quería ser parte de su mundo, y él quería protegerla del caos que ese mundo traía consigo. Cuando ella intentó involucrarse en la empresa Benati, proponiendo inversiones y reestructuraciones, fue bloqueada por Benedita, madre de Benicio, con frialdad y desprecio. Esa chica no es una Benati, nunca lo será. Esas palabras resonaron durante años, y Bianca, orgullosa, reaccionó de la única forma que sabía: explotando. Vinieron los escándalos, las discusiones públicas, las acusaciones de traición, las amenazas de divulgar documentos internos. Una noche, durante una cena de gala de la empresa, Bianca apareció ebria, con un vestido rojo que parecía hecho para la guerra, y anunció ante todos los accionistas que Benicio era un cobarde por amar a alguien a quien ocultaba. Tienes miedo de mí, Benicio, miedo de lo que puedo ser, de lo que puedo mostrar, por eso me escondes. Esa noche terminó en caos, fotos filtradas y un titular en el diario local que decía: la novia del heredero Benati causa escándalo y es expulsada de evento empresarial. A partir de allí, no hubo vuelta atrás. Benicio terminó con ella 2 semanas después, por teléfono. No tuvo el valor de mirarla a los ojos. Bianca desapareció. Algunos decían que se fue a Londres, otros que se internó por depresión. Lo que él sabía, y jamás le contó a nadie, era que, antes de partir, Bianca dejó una nota en su apartamento. No me perdiste, me devolviste al mundo. Algún día, el mundo me hará valer más que tu apellido. Ahora, años después, ella cumplía esa profecía, con intereses y corrección monetaria. Tenía el dinero, tenía el poder, tenía el control, pero, por encima de todo, tenía la ventaja de conocer cada pliegue emocional del corazón de Benicio. Sabía dónde dolía, sabía dónde empujar, sabía el peso de la culpa, y usaba todo eso con la precisión de una cirujana sentimental. Esa noche, Benicio, solo en el apartamento, abrió una caja de madera que guardaba en el estante más alto del armario. Dentro, una foto arrugada de un buen día entre ellos. Un día raro. Él, sonriendo de verdad. Ella, con flores en el cabello, mordiéndose el labio como quien planeaba una travesura. Y entonces, allí, con los ojos fijos en ese pedazo de papel viejo, se preguntó por primera vez: ¿y si una parte de mí aún ama a esta mujer? El miedo no era a la elección, era a la respuesta que su corazón podría dar si se atrevía a escucharlo. En la antigua mansión de los Benati, el silencio siempre fue respetado como un mandamiento. El padre de Benicio, Bento, era un hombre de pocas palabras y muchos principios. Creció escuchando que el honor de un hombre está en lo que sostiene, no en lo que siente. Y ahora, a sus 68 años, con el corazón debilitado, la salud comprometida y la empresa al borde del colapso, veía su legado disolverse ante sus ojos y a su hijo, en silencio, hundirse con él, pero no sin luchar. Bento llamó a Benicio para una conversación en la sala de trofeos de la casa, donde retratos de los fundadores de la empresa cubrían las paredes como centinelas del pasado. Estaban rodeados de conquistas polvorientas, placas de homenaje, medallas de emprendimiento, marcos con fotos de antiguas máquinas. Era como entrar en un mausoleo de glorias. Benicio se sentó frente a su padre con el alma hecha pedazos, y fue allí donde escuchó la frase que lo desgarró por dentro. ¿Vas a dejar que 3 generaciones de esfuerzo mueran por una mujer? La sangre se le heló, el corazón se le cayó al estómago. Benicio intentó responder, pero su padre lo interrumpió. ¿Amas a esa chica? Que así sea. Pero el amor no paga cuentas. El amor no mantiene una nómina. El amor no reconstruye un galpón incendiado. Y entonces, sacando un sobre del bolsillo, Bento lo empujó hacia su hijo. Dentro había una copia del contrato de Bianca, impreso y anotado a mano.
Ella me mandó esto también. ¿Y sabes qué? Por primera vez estoy de su lado. Ella entiende el poder. Tú necesitas aprender a ser un hombre, Benicio. Benicio se levantó en silencio, pero antes de que pudiera salir, escuchó el sonido seco de algo cayendo. Cuando se dio vuelta, su padre estaba en el suelo, mareado, con la respiración entrecortada, la mano en el pecho, un principio de infarto. La ambulancia llegó rápido. Su madre, Benedita, gritaba por el pasillo, y en el hospital, mientras el padre era llevado a cuidados intensivos, ella sujetó el brazo de su hijo con una fuerza que no correspondía a su apariencia frágil. No vas a enterrar a tu padre en vida. Si tienes que dejar a esa chica, déjala, pero salva a tu familia. Benedita era una mujer dura, de fe tradicional y poca paciencia para las modernidades sentimentales. Nunca aceptó realmente a Beatriz, aunque le sonriera en cenas y cumpleaños. Pensaba que la profesora era demasiado simple, demasiado humilde, poco digna del linaje Benati. Pero ahora, más que nunca, Benedita demostraba hasta qué punto estaba dispuesta a manipular el destino de su hijo en nombre del pasado. ¿Tú crees que el amor resiste bajo el peso de una lápida? El amor es hermoso cuando la casa está pagada, el nombre limpio y los empleados sonríen. El resto es ilusión de cine. Benicio lloró, solo, en el estacionamiento del hospital. Sabía que su madre no era mala. Era una sobreviviente de una época en la que las mujeres sostenían imperios a través del dolor. Sabía que su padre no era cruel, era simplemente un hombre que veía el fracaso como pecado, pero saberlo no aliviaba la culpa. El dilema ahora no era solo suyo, era de todos. Bianca se había convertido en el último salvavidas de toda una familia que se negaba a aprender a nadar. Esa noche, Bianca llamó. Su voz era dulce, pero incisiva. Supe del infarto, lo siento, pero ves, yo puedo ayudar, puedo salvarlos a todos, solo depende de ti. Y entonces, en una pausa cargada, susurró, aún te amo, Benicio, nunca dejé de amarte. Él colgó, caminó por la casa a oscuras, vio el vestido de novia de Beatriz aún colgado detrás de la puerta del dormitorio, tocó la tela, casi cayó de rodillas. El amor de su vida dormía lejos. El pasado susurraba promesas, y el apellido que él cargaba ahora parecía una cadena atada al cuello. Beatriz regresó al apartamento 2 días después, pero no volvió para reconciliarse, volvió para cerrar un ciclo. El cabello recogido con firmeza, los ojos secos como piedra, y en el bolso, la misma carpeta que contenía el contrato. El timbre sonó a las 18:14, y cuando Benicio abrió la puerta, sintió como si le arrancaran el aire de los pulmones. Era ella, la mujer que amaba, la mujer que estaba a punto de perder, no por decisión, sino por cobardía. Beatriz entró sin pedir permiso. Arrojó la carpeta sobre la mesa. El sonido de las hojas golpeando la madera resonó como una bofetada. ¿Ya leíste lo suficiente, Benicio? ¿O todavía estás pensando en aceptar? Él intentó hablar, pero ella levantó la mano. No quiero escuchar excusas. No ahora. Quiero saber si es verdad, si pensaste en aceptar, si pensaste en dejarme, si leíste cada línea de esa locura, y aún así, tuviste dudas. Benicio intentó explicarse. Dijo que estaba perdido, que su padre casi murió, que la empresa se hundía, que lo estaban presionando por todos lados. Pero Beatriz no lloraba, no gritaba, solo escuchaba, con los ojos fijos en él como cuchillas. Y entonces preguntó, ¿la amas? La pregunta quedó flotando en el aire. Una pregunta simple, directa, irrespondible, porque la verdad no era simple, no era limpia, no era pura. Él tragó en seco. Dijo, no, pero fue un no débil, un no sin fuerza, un no que ni siquiera lo convencía a él mismo. Beatriz retrocedió 2 pasos, como si eso bastara, como si el tono de la respuesta dijera más que cualquier palabra. Y entonces, por primera vez, lloró. Pero no fue un llanto teatral, fue un llanto seco, de quien ya no puede aguantar más. Las manos temblorosas, todo el cuerpo pidiendo huida. Me mentiste todos estos días, me miraste a los ojos, dormiste a mi lado, me abrazaste, y aún así, consideraste volver con ella. Benicio se acercó,
Intentó tocarla. Ella retrocedió. No me toques, no ahora, porque si me tocas, tal vez te perdone. Y no puedo perdonarte ahora, porque yo aún estoy entera, y tú ya te dividiste. Él se arrodilló, imploró, dijo que no quería perderla, que tenía miedo, que no sabía qué hacer, que la presión era más de lo que podía soportar, y entonces, con la voz temblorosa, confesó, durante 2 minutos, pensé en aceptar, no porque no te ame, sino porque creí que era lo correcto para mi familia, pero solo por 2 minutos. Después de eso, solo quise desaparecer. Beatriz respiró hondo, el rostro enrojecido, los ojos hinchados. 2 minutos fueron suficientes para destruirme, Benicio, porque quien ama de verdad ni siquiera piensa en volver con quien le destrozó el alma. Caminó hacia la puerta, se detuvo con la mano en la manija, miró por encima del hombro y dijo, yo no soy un premio de consolación, soy la mujer que estuvo a tu lado cuando nadie más lo hizo. Soy el presente, y tú sigues aferrado a lo que te quemó. Si quieres que vuelva, encuéntrame cuando sepas quién eres, porque ahora ni tú lo sabes. Y entonces se fue. La puerta se cerró despacio, pero el silencio que quedó después de ella gritó más fuerte que cualquier escena de amor. Benicio cayó de rodillas, lloró como un niño, y esa noche entendió que la mayor pérdida no era la empresa, no era su padre, no era la herencia. La mayor pérdida era Beatriz, y la estaba viendo partir con sus propios ojos, sin valor para correr tras ella. La ciudad llovía esa noche como si intentara lavar pecados. Las luces reflejadas en el asfalto mojado parecían ojos silenciosos, observando un reencuentro que nunca debió haber ocurrido. El taxi se detuvo frente al hotel. Benicio bajó sin prisa, como quien camina hacia su propio juicio. El portero lo reconoció. Abrió la puerta con una leve inclinación de cabeza y sin hacer preguntas. Subió hasta el piso 21, donde una suite lo esperaba con olor a vino, pasado y venganza. Cuando la puerta se abrió, Bianca ya lo esperaba. Estaba sentada en un sillón de cuero junto a la ventana, con un batín de seda negra, una copa de vino entre los dedos y una mirada que mezclaba provocación con ternura contenida. Al verlo, no dijo «hola», no sonrió, solo lo miró, como quien observa a un animal herido volver a la jaula. El silencio entre los dos era espeso, casi sólido. Benicio entró despacio, cerró la puerta, dejó el celular sobre la mesa y caminó hacia ella. «Vine a decir que ganaste», murmuró. «Pero eso no significa que perdí». Bianca se levantó, se acercó lentamente. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre la alfombra suave. Cuando estuvo a centímetros de él, levantó la mano y tocó el rostro de Benicio como se toca una herida antigua. «¿Aún me amas?», susurró sin apartar los ojos. Él no respondió, porque no lo sabía, o tal vez sí, y no quería admitirlo. Ella sonrió, una sonrisa melancólica. «No necesitas responder, lo veo en tus ojos. Es la misma mirada que tenías cuando huiste de mí aquella última vez». Benicio intentó resistir, pero su aroma, el calor de su piel, la memoria de su cuerpo lo arrastraban como un remolino invisible. Bianca lo besó, lento, profundo, como quien quiere borrar años de distancia con un solo contacto. Y él correspondió, por un instante, por un minuto, o tal vez por toda una eternidad. Se olvidó de Beatriz, se olvidó de su padre en el hospital, de su madre llorando, de la empresa hundiéndose. Solo existían ellos dos, una habitación, lluvia afuera, y un beso que era al mismo tiempo un reencuentro y una advertencia. Cuando se separaron, Bianca apoyó su frente en la de él, respirando agitada. «Podemos empezar de nuevo, Benicio. Olvídalo todo. Tengo dinero, tengo tiempo, tengo nostalgia. Vámonos a otro país. Empecemos de cero». Él cerró los ojos. Vio el rostro de Beatriz como un relámpago entre sus pensamientos. Su sonrisa, la forma en que sostenía el pincel en clase, el sonido de su risa suave, sus manos pequeñas sujetando una taza de café. Y entonces, todo se desmoronó. Apartó a Bianca con cuidado, con culpa, con ternura, con dolor. «Tú sigues siendo un incendio, Bianca, pero ahora ya no soy una casa de madera». Ella rió, una risa herida, casi infantil. «Entonces, ¿por qué viniste?». Y él respondió,
porque necesitaba cerrar esta puerta con mis propias manos. Ella lo miró por última vez, sin lágrimas, sin escándalo, solo con esa mirada de mujer que entiende que perdió, no porque no fuera suficiente, sino porque fue demasiado en el momento equivocado. Vete, vuelve con ella, pero que sepas, si ella te lastima, yo ya no estaré aquí. Benicio salió de la habitación sintiendo que había enterrado una parte de sí que jamás podría resucitar. No sonaba música, pero si la hubiera, sería una canción triste, de piano, tocada en cámara lenta. Afuera, la lluvia seguía, el mundo seguía, pero dentro de él, todo había cambiado. El sol de la mañana entraba tímido por las cortinas de la casa de Bárbara, la hermana mayor de Beatriz, cuando ella por fin terminó de hacer las maletas. No había mucho que llevar: ropa, algunos libros, retratos. El vestido de novia, sin embargo, quedó colgado en la puerta del armario. Mirarlo dolía más que cualquier silencio de Benicio. Era como ver una promesa interrumpida antes de nacer. Beatriz pasó los dedos por el encaje y por primera vez desde que salió del apartamento se permitió llorar de verdad. Un llanto feo, un llanto sin belleza ni poesía, un llanto que lavaba el alma y desgarraba el pecho. No sabía dónde estaba Benicio, no sabía si había aceptado el dinero, no sabía si había dormido con Bianca, pero sabía que había dudado. Y para Beatriz eso era suficiente. Ella era una mujer entera, nunca pidió garantías, pero jamás aceptaría ser el plan B en la vida de nadie. Nunca. No después de todo lo que había entregado, no después de todos los silencios tragados y todos los intentos de reconstrucción. El amor solo es real cuando es completo, y Benicio había dejado demasiado espacio a la duda. En el pasillo del edificio, Bárbara intentó convencerla de quedarse. Él todavía te ama, Bea, lo sé. Pero Beatriz solo sonrió, una sonrisa vacía, cansada. El amor que se esconde se convierte en veneno, y yo no quiero morir de a poco. Con la maleta en la mano y los ojos rojos, dejó un sobre con su hermana. Si él viene a buscarme, dale esto. Si no, tíralo. Era una carta, escrita a mano, de letra pequeña, firme, dolorosa, una despedida sin punto final. En la carta, Beatriz decía todo lo que su voz no pudo, que lo amaba desde el primer día, que supo que era él cuando vio sus ojos tristes escondiendo ternura, que nunca quiso lujos, ni estatus, ni herencia. Solo quería un amor sencillo, un amor de verdad, y que, si él necesitaba millones para decidir entre ella y otra, era porque su amor nunca fue suficiente, y que estaba bien, porque aprendería a amarse en su ausencia, y eso, al final de cuentas, también era amor, amor propio. Benicio llegó al apartamento al final de esa tarde. Estaba empapado por la lluvia, exhausto, emocionalmente hecho trizas. Al abrir la puerta, sintió el vacío antes de ver las maletas. El aroma de ella ya no estaba en el aire. Sus plantas habían desaparecido, los cuadros habían sido retirados de la pared, y en lugar de la alianza sobre la mesa, ahora yacía un portarretratos acostado de lado, con una foto de los dos riendo en el parque. Un mensaje mudo, un recuerdo caído, una ausencia viva. Buscó la carta, la encontró, la leyó. Cada línea dolía como un cuchillo, cada frase era un corte. Al final, lloró como nunca antes, porque ahora no era solo la duda lo que lo consumía. Era la certeza de que la mujer de su vida se había marchado, no por falta de amor, sino por amar demasiado. Intentó llamarla, marcó, mandó mensajes, nada, ninguna respuesta. Y por primera vez en años, Benicio sintió lo que era estar verdaderamente solo. Bianca había ganado, Beatriz se había ido, la empresa estaba a salvo, pero el corazón en ruinas. La notificación llegó a las 9:47 de la mañana. Un aviso sutil en el celular de Benicio, mientras tomaba un café frío en la sala de reuniones de la empresa. Transferencia recibida. Valor: 20.000. Origen: Bianca Bandeira. Fondo de Reconstrucción Benati. La cantidad exacta. El contrato ahora cumplido, sin cláusulas omitidas. Era oficial. La empresa estaba salvada, la quiebra suspendida, los salarios pagados, las deudas renegociadas. La fábrica no cerraría, las máquinas volverían a girar.
La prensa local ya preparaba titulares. La familia Benatti recibe inversión inesperada y recupera el control de la histórica fábrica. Pero para Benicio, nada de eso tenía sentido. A su alrededor, sonrisas, palabras de alivio. El contador lo saludó con entusiasmo. El gerente financiero lo llamó héroe. Su madre, Benedita, lo llamó llorando, agradeciéndole por ser el hijo que siempre supo que tenía. En el hospital, su padre esbozó la primera sonrisa en días. Una lágrima corrió por su rostro cansado. Nos salvaste, hijo, salvaste todo. Pero Benicio solo podía pensar, ¿a qué costo? Caminaba por los pasillos de la fábrica como un fantasma. El ruido de las máquinas, antes símbolo de productividad, ahora sonaba como disparos en cámara lenta. Todo era gris, todo era mecánico. Veía a los empleados trabajando, veía los números subir en la computadora, veía contratos firmándose, pero no sentía nada, absolutamente nada. Su corazón era ahora un cuarto vacío donde Beatriz solía habitar, y ahora solo quedaba el eco. Ese mismo día, Bianca apareció en la empresa, con un vestido azul marino sobrio, tacones discretos y una sonrisa afilada. Fue recibida como inversionista, como salvadora, como amiga de la familia. La madre de Benicio la abrazó. Su padre le estrechó la mano con gratitud. Se tomaron fotos. Una celebración discreta en el jardín de la sede. Ninguna mención a lo que ella exigió. Ninguna línea sobre el precio emocional del aporte. Para todos, era solo una mujer generosa que creía en los Benatti. Pero Benicio lo sabía, y Bianca también. Al final de la tarde, ella se le acercó. Sin público, sin máscaras, solo los dos. Tomaste la decisión correcta, dijo con voz suave. No por mí, sino por todo lo que construiste con tu apellido. Hiciste lo que haría cualquier hombre honorable. Él no respondió. Solo miró al horizonte con los ojos rojos. La fábrica está salvada, Bianca, pero lo que construí con ella murió. Bianca se acercó, intentando tomarle la mano. Él se retiró. Solo quiero hablar, dijo ella. Pero él respondió con frialdad. Lo único que me queda ahora es el silencio. Déjamelo. Esa noche, Benicio volvió solo a casa. No había ruido. No había olor a café. No había risa. Solo el sonido de sus propios pensamientos aplastando sus certezas. Se sentó en el sofá, encendió un cigarro, aunque nunca había fumado, y se quedó allí, en silencio, mirando la pared, como si esperara que Beatriz la atravesara, regresando, perdonándolo, salvándolo de su propia decisión. Pero ella no volvió. El dinero estaba en la cuenta. La empresa estaba viva. Los padres, orgullosos. La sociedad, celebrando. Y el amor, muerto. El ático donde Bianca vivía ahora con Benicio parecía sacado de una revista de arquitectura. Minimalista. Las paredes blancas, silenciosas, reflejaban el sol que entraba por los amplios ventanales. Los muebles a medida se hablaban entre sí con elegancia, y los cuadros abstractos traídos de Europa se encargaban de recordar a todos que allí vivía una mujer que no había vencido. Pero la belleza de ese espacio escondía una ausencia incómoda. No había sonido, no había olor a vida, y entre ellos solo lo necesario. Frases cortas, comidas silenciosas, sexo mecánico. El romance se había convertido en un contrato implícito, un pacto entre dos sobrevivientes que fingen estar enamorados. Bianca, ahora, vivía como siempre soñó, respetada, rica, temida. Era invitada a eventos sociales, recibía llamadas de políticos locales, donaba a ONGs como forma de limpiar su imagen pública. La prensa la llamaba filántropa misteriosa, y el mundo la veía como una empresaria visionaria que decidió salvar una empresa histórica por puro amor a la tradición. Nadie sabía, nadie jamás sabría, que todo aquello era un teatro construido sobre el silencio de un hombre que ya no sabía cómo sonreír. Benicio se despertaba todos los días junto a ella, con la misma sensación, de estar de luto. Luto por Beatriz, luto por sí mismo, luto por una decisión que ya no podía deshacer. Intentaba actuar con educación, con frialdad, con distancia. Bianca fingía no notarlo. Servía el desayuno, comentaba los periódicos, hablaba de inversiones. Le tocaba el brazo con la punta de los dedos. Intentaba sonreír,
Evocaba recuerdos, pero él no volvía. Su mirada siempre estaba en otro sitio, siempre lejos. Una noche, después de un evento de gala donde posaron para los fotógrafos como la nueva pareja de poder de Braganza Alta, Bianca lo invitó a bailar. La música era lenta, sus ojos brillaban. Apoyó la cabeza en su pecho y susurró: «Vas a volver a amarme, aunque lleve tiempo». Pero él no respondió, porque en ese momento, bailando con una mujer millonaria en un salón lleno de aplausos, todo lo que podía pensar era en una profesora de arte que sonreía con pintura en los dedos. El lujo ahora se sentía como prisión, y el traje que vestía como una armadura asfixiante. Los días siguientes se llenaron de rutinas frías: café, reuniones, almuerzos de negocios, noches en silencio. Bianca comenzó a mostrarse más ansiosa, más alerta, más invasiva. Empezó a hacer preguntas. ¿Por qué ya no me miras? ¿La extrañas? ¿Sigues pensando en tu ex? Benicio evitaba el enfrentamiento, pero cada evasiva era un sí silencioso. Una mañana, encontró un regalo sobre la cama, una nueva alianza. Dentro, una nota escrita a mano: «Olvidemos el pasado, podemos empezar de nuevo, pero necesito saber que estás aquí, conmigo, solo conmigo». Era el comienzo del control, de los celos envueltos en seda, de la posesividad disfrazada de lujo. Bianca sabía que no lo tenía por completo, y empezaba a exigirlo. Benicio, por su parte, comenzó a llegar más tarde a casa, a conducir sin rumbo, a pasar horas estacionado frente a la escuela donde Beatriz ya no trabajaba, a veces solo para sentir el olor de la acera, oír las voces de los niños, recordar cuando el amor era simple. Cuando no aguantaba más, entraba en casa en silencio, se duchaba con agua fría, se acostaba al lado de una mujer hermosa y vacía, y fingía dormir. Bianca no hablaba, pero veía, y por dentro empezaba a arder. Beatriz nunca fue del tipo de mujer que permanece rota para siempre. Dentro de ella habitaba una fuerza delicada, pero inmensa, como los árboles que se doblan con el viento, pero nunca se quiebran. 2 meses después de su partida, llegó a Barra Clara, un pequeño pueblo entre montañas y ríos, donde nadie conocía su pasado y donde el nombre Benati no proyectaba sombra sobre sus mañanas. Allí, alquiló una casa sencilla, con jardín, porche y silencio. Volvió a dar clases, tomó más turnos, pintaba por las noches, caminaba por las tardes, y cada mañana miraba el celular, no por esperanza, sino por costumbre. Benicio nunca llamó, y tal vez eso doliera más que cualquier traición. Poco a poco, la rutina le devolvió el aliento. Los alumnos la adoraban, los colegas la respetaban, y la dueña del taller donde exponía sus lienzos se convirtió en amiga y confidente. Fue en una de esas exposiciones modestas, entre cuadros de flores y paisajes, donde conoció a Bruno Barreto, arquitecto, divorciado, lector de poesía y dueño de un perro llamado Baco. Se acercó con la suavidad de quien sabe que el amor no se impone, se ofrece. Comentó sobre una de sus obras, pidió comprarla, luego conversar. La invitación a tomar un café se convirtió en almuerzo. El almuerzo, en charla junto al río. Y sin prisa, sin promesas, sin preguntas, Bruno se fue quedando. Beatriz no se enamoró de inmediato. Aún había demasiadas espinas en el alma, pero le gustaba cómo la miraba Bruno, sin lástima, sin urgencia, sin intentar repararla. Era amable, escuchaba, decía poco, pero lo justo, y nunca forzaba la puerta que ella aún no quería abrir. Un día, al dejarla en casa, le tomó la mano y dijo: «No sé quién te lastimó, pero espero que algún día me dejes ser parte de tu sanación». Ella no respondió, pero sintió algo por primera vez en semanas: calma. El tiempo pasó. Bruno comenzó a frecuentar la casa, plantaba en el jardín, llevaba libros, ayudaba a montar estanterías. Un día cocinó la cena, otro trajo flores. Beatriz sonreía más, dormía mejor, ya no soñaba con lágrimas, y poco a poco, el recuerdo de Benicio se fue transformando, no en rabia, sino en distancia. Un amor que fue real, pero que ahora vivía en lo que quedó atrás. Pero incluso reconstruida, Beatriz aún llevaba la cicatriz.
y sabía que una cicatriz no desaparece, solo deja de doler, hasta que cierto domingo recibió una invitación inesperada, un sobre delicado, entregado en mano por Bruno, con el sello de la antigua ciudad. Al abrirlo, casi se le cayó el papel. Era la invitación de boda de Beatriz y Bruno, hecha por él en secreto, con ayuda de su hermana Bárbara. Una propuesta sencilla, tímida pero sincera. Al final del sobre, un mensaje escrito a mano. Ya has sufrido por alguien. Ahora es tiempo de vivir con alguien. ¿Vienes a ser feliz conmigo? Beatriz lloró, de emoción, de sorpresa, de miedo, pero también de gratitud, porque por primera vez en mucho tiempo había alguien allí, eligiendo a ella, y solo a ella, sin trueques, sin contratos, sin pasado exigiendo explicaciones. Aún no sabía qué decisión tomaría, pero sabía que era amada, y por ahora, eso era suficiente. Era una tarde común en la silenciosa cobertura de Benicio y Bianca. La lluvia golpeaba suavemente los cristales de la ventana. La ciudad seguía su curso, indiferente al colapso interno de los corazones humanos. Benicio trabajaba en silencio, firmando documentos, revisando planillas, cumpliendo con la rutina con el alma anestesiada, hasta que el portero anunció, por el intercomunicador, la entrega de un sobre, sin remitente, pero con su nombre escrito a mano, en una caligrafía que él reconocería incluso en la oscuridad: Beatriz. El sobre era simple, color crema, delicado. Al abrirlo, sus manos temblaban. Dentro, la invitación, en letras doradas, cursivas, elegantes. Beatriz and Bruno, con amor, te invitamos a celebrar nuestra boda. La fecha estaba fijada para dentro de 30 días. Lugar: Iglesia de San Bartolomé, en Barra Clara. Había una foto, Beatriz sonriendo, Bruno a su lado, ella con un vestido claro, él con camisa blanca, el brazo alrededor de su cintura con ternura, sin lujos, sin ostentación. Pero un detalle quemaba más que todo: ella estaba feliz, verdaderamente feliz. Benicio cayó sentado. La invitación se deslizó de sus manos. El mundo giraba, el pecho apretado, la respiración entrecortada, y por primera vez desde su partida, lloró con verdadera desesperación. Ya no era la tristeza silenciosa del que se equivoca, era el grito ahogado de quien sabe que ha perdido para siempre. Beatriz ya no lo esperaba. Beatriz ya no era una página en blanco a disposición. Había reescrito su historia, con otra persona, con otro apellido, y todo lo que Benicio podía hacer ahora era mirar. Bianca entró en la sala poco después. Vio sus ojos hinchados, vio el sobre caído en el suelo, leyó el nombre impreso en la portada, lo supo sin preguntar. No dijo nada. Tomó la invitación, la dobló con delicadeza, la colocó sobre la mesa y volvió al cuarto. Por primera vez, no quiso competir, porque sabía que perdería. Porque allí, frente a ese hombre en ruinas, ni todo el dinero del mundo podría reconstruir lo que se había destruido por dentro. Esa noche, Benicio salió bajo la lluvia, condujo por horas, llegó al edificio de Bárbara, estacionó, subió, tocó el intercomunicador. Ella contestó, sorprendida: Benicio, ¿qué quieres? Él respondió con voz entrecortada: saber si aún hay tiempo. Ella dudó. Ella no está aquí, está con Bruno. Ya se fueron a Barra Clara. Si quieres verla, tendrás que ir hasta allá. Y fue. Tomó la carretera. Llegó a la ciudad al amanecer. Era un lunes claro, limpio, lleno de vida. Y él, un hombre en ruinas, aferrado al volante como si fuera el último hilo de esperanza, estacionó frente a la escuela donde ella trabajaba. Esperó durante horas, pero ella no apareció. En la recepción, una colega le informó: Beatriz está de licencia previa a la boda. Regresa después de la luna de miel. Y entonces, se apagó la última luz dentro de él. Volvió al coche. Se sentó y lloró otra vez, pero esta vez en silencio, sin esconderse, porque allí, en Barra Clara, por primera vez en toda su vida, Benicio entendió el significado de la palabra irreversible. El día de la boda amaneció con el cielo despejado. Barra Clara nunca había parecido tan viva. La plaza frente a la iglesia de San Bartolomé estaba decorada con flores silvestres, bancos de madera rústica
y una alfombra blanca extendida desde el altar hasta la entrada del pequeño templo. La luz del sol entraba por las ventanas de la nave con un resplandor dorado que hacía que todo pareciera más sagrado, incluso las dudas no invitadas. Dentro de la iglesia, Beatriz esperaba en la sacristía. Llevaba un vestido sencillo de encaje, el cabello suelto y una discreta corona de flores blancas. Estaba hermosa, serena, pero por dentro luchaba contra un temblor que no era miedo, era memoria. Pensaba en Bruno, en su bondad, en el amor tranquilo que habían construido. También pensaba en Benicio, en lo que vivieron, en lo que dolió, en lo que quedó, y sobre todo, pensaba, ¿está mi corazón listo para comenzar sin temer mirar atrás? Bruno en el altar sonreía. Tenía el anillo en la mano y en el rostro la mirada de quien sabe que amar a alguien herido requiere más valentía que amar a alguien completo. Los invitados se pusieron de pie. Comenzó la música. La marcha nupcial resonaba suave, respetuosa, cargada del silencio reverente de quienes saben que están a punto de presenciar un nuevo comienzo. Y entonces se abrieron las puertas. Pero no fue Beatriz quien entró, fue Benicio, con un traje sencillo, empapado de sudor, los ojos enrojecidos y el pecho agitado. Caminó hasta el altar como quien lleva el corazón en las manos. Los invitados se miraban entre ellos. Bruno se giró, incrédulo. Beatriz, al verlo, se llevó las manos a la boca. El tiempo se congeló. Benicio miró a Bruno, luego a Beatriz, y habló, en voz alta, clara, quebrada. Vine a devolver lo que nunca debía haber aceptado. Sacó de su bolsillo un sobre. Dentro, el comprobante de reversión bancaria. Había devuelto los 20 millones a la cuenta de Bianca. La empresa volvería a estar en riesgo. Sus padres estarían furiosos, pero en ese momento, nada más importaba. Beatriz, no estoy aquí para pedirte que renuncies. Solo vine a decirte que ahora soy el hombre que debía haber sido desde el principio, que entendí, demasiado tarde, que el amor no se negocia, que el dinero compra todo, menos lo que vivimos juntos. Te perdí, y tal vez eso nunca cambie, pero necesitaba que supieras que si aún queda un espacio dentro de ti donde yo quepa, aquí estoy, por primera vez, entero. Beatriz lloraba, las manos le temblaban. Bruno no dijo nada, solo la miró, como quien sabe que hay batallas que no se ganan con amabilidad, y con un gesto digno, le entregó las alianzas a Benicio, y se marchó. La iglesia entera quedó en silencio. Todas las miradas estaban sobre ella. Beatriz respiró hondo, caminó hacia Benicio. Se detuvo frente a él, y entonces el guión corta al exterior de la iglesia, donde suenan las campanas. Los invitados salen, pero no vemos quién está junto a Beatriz. El final queda suspendido, ambiguo. La duda que queda es, ¿lo perdonó o le dijo adiós por última vez? Pero dentro de la iglesia, una última imagen, su vestido blanco y un anillo deslizándose en un dedo. El cielo de barra clara parecía contener la respiración mientras los invitados, en silencio, observaban la escena improbable que se desarrollaba en el altar. La boda de Beatriz y Bruno estaba a punto de comenzar, pero era Benicio quien ahora estaba frente a ella, con los ojos llenos de lágrimas y una declaración en los labios que resonaba más fuerte que cualquier marcha nupcial. Devolví el dinero, Beatriz. Todo. La empresa se va a hundir. Mis padres me van a odiar y tal vez pierda todo lo que heredé, pero no puedo seguir perdiendo lo que me construyó, y tú fuiste la única que realmente me construyó. El silencio fue absoluto. Bruno, con el corazón apretado y una dignidad rara, miró a Beatriz y dijo, si él es quien te hace sentir viva, ve, y le entregó la alianza. Luego, se alejó sin mirar atrás. Beatriz caminó lentamente hacia Benicio. Su corazón latía descompasado. El dolor antiguo aún estaba ahí, la cicatriz también, pero en los ojos de él había una verdad que ninguna palabra podía fingir. Él ya no era el mismo hombre, y ella ya no era la misma mujer. Pero ahí, en ese momento exacto, todavía eran el uno del otro. Beatriz extendió la mano, tocó su rostro, y entonces susurró, esta vez, elígeme primero, elígeme con los ojos abiertos, y no me sueltes nunca más. Benicio asintió, conmovido.
y delante de todos, con toda la iglesia de pie, se arrodilló, no como un súbdito, sino como un hombre que pedía perdón no solo a la mujer que amaba, sino a la versión de sí mismo que había olvidado quién era. Sacó del bolsillo una nueva alianza, un símbolo que había mandado hacer días atrás, sin saber si tendría el valor de usarlo. No vine aquí a detener una boda, vine a pedir el comienzo de una nueva, y ella dijo que sí. Ahí mismo, con las flores aún intactas, los invitados aún presentes y el altar aún iluminado, la boda sucedió, no la que estaba planeada, sino la que el destino había estado esperando. Beatriz y Benicio se casaron allí, intercambiando alianzas entre lágrimas, con aplausos emocionados y con la certeza de que el amor no gana por ser perfecto, gana por sobrevivir. En los meses siguientes, la empresa Benati realmente cerró, pero Benicio y Beatriz abrieron una cooperativa de educación y arte para jóvenes de bajos recursos. Bianca desapareció de la ciudad, dejando atrás un silencio que nunca volvería. Bruno, con su dignidad, encontró el amor tiempo después, con alguien que nunca tuvo dudas. El pasado se volvió recuerdo, el dolor, aprendizaje y el reencuentro se convirtió en hogar. La escena final muestra a Beatriz y Benicio en el jardín de su casa, riendo juntos, mientras una niña de cabello oscuro corre por el césped. Él la levanta en brazos, ella le besa los hombros y, por fin, sentados lado a lado, ella apoya la cabeza en su pecho y dice: «Ahora lo sé, me elegiste, y yo también te elegí a ti».